tengo una carrocería de Scalestri 900 de Porsche 911 para montar en un chasis que ahora el amigo Xavi ha hecho una cosa bastante curiosa. Aquí tenemos dos cunas que prácticamente son iguales, sin embargo ahí tienen diferencias. Aquí tenemos su soporte para imán, esta es de Scalestri. Es decir, aquí podemos montar un motor RX 41, 41B, bueno, el que queramos, pero de Scalestri. Sin embargo, si nosotros quisiésemos montar en este mismo chasis un motor de carrera larga, podemos montar también esta cuna. Lo que pasa que, claro, se nos queda corta. Montando este adaptador que se clava perfectamente en este sobresaliente que hay en la cuna y que en esa ranura del adaptador podemos dejar esto perfectamente situado para montar una cuna de caja larga y un motor de caja larga. Yo creo que es bastante interesante porque tenemos en un mismo chasis, esto es que va así, en un mismo chasis dos opciones diferentes. Con el avellanador intentamos pulir los posibles bigotes o pequeñas malas terminaciones que quedan de cualquier impresión 3D. Entonces, esto con muy poquito, simplemente con repasarlo para evitar que esas barbas o bigotes nos afecten a la hora del montaje, intentamos dejar todo lo más limpio y lo mejor posible. Esto lo hago con una broca de madera que es plana, con el fin de que luego los tornillos que vayan a ir aquí sienten perfectamente. Le dejamos hecho, digamos, un plano al posible mala terminación que pueda haber, que no es que haya mala terminación, sino que es posible que la haya. En esta ocasión me voy a decidir por montar un motor Scalestri, pero no le voy a montar suspensión, aunque sin ningún problema en un futuro de una manera muy sencilla se podría hacer. Estos son los materiales que voy a utilizar. Motor RX 41 de Scalestri, dos ejes calibrados de 50 milímetros, quiero recordar. Este es el imán que no sé si lo pondré. Cojinetes de latón o de bronce en la parte trasera. Llantas pondré 4 de este tipo, de Bugatti. Corona de 25 dientes o cosas así, luego lo diré seguro. Piñón de 9, a lo mejor lo pongo un poquito mayor. Y la guía también la ha hecho el chico Xavi. Y ahora lo que le voy a hacer a la cuna es quitarle las posibles barbas que pueda tener. Si no se puede con la lima, se puede hacer con un cúter. Con esto se puede perfectamente. Y de lo que se trata es para que siente perfectamente plana y no una barba de la impresión no haga que cojee o que se quede más alta de un lado que de otro. Esto está perfecto. Vamos a proceder a instalar el motor en su habitáculo, en su cuna. Ahí está. Ya lo tenemos ahí perfectamente colocado. Para sujetar la cuna al chasis vamos a utilizar estos tornillos que tienen la cabeza de estrella, que son con bastante vuelo. Tengo aquí de varias medidas porque dependiendo de lo que vaya a hacer, tengo de los que más utilizo. Me gusta dar
un puntito de la silicona esta que tengo para motores. Es una lágrima lo que doy de esto, y esto hace así un poquito de sellador, sin llegar a ser en realidad un sellador. Es una silicona que se utiliza para las juntas de los motores y lo que hace es dejar la rosca cubierta de silicona y la hace una especie de sellador, siendo el tacto gomoso, y a la hora de quitar el tornillo en realidad no está agarrado, pero sí sujeto. Supongo que me estaré explicando. Y esto se queda ya ok. La ventaja que tenemos con esto es que desde el exterior, si queremos aflojarlo para tener una basculación X, podemos hacerlo sin el más mínimo problema. Con el macho de 2 milímetros vamos a proceder a repasar los agujeros donde deben de roscar los tornillos que harán y regularán la altura del eje. No se lo paso totalmente porque los machos en realidad son cónicos. Entonces solamente les paso el principio del macho con el fin de que me abra lo que es la rosca, y ya al poner el tornillo que sea el propio tornillo el que termina de hacer la rosca y que se queda así, quedándose un poquito agarrado. Para no tener problemas con las llantas, vacío un poquito de cianoacrilato aquí, mojo un poquito, introduzco la llanta, sobre todo en las traseras, que son, digamos, las motrices. Esto, ahora le montamos sus casquillos o cojinetes, la corona que va a llevar, el otro cojinete, y hacemos lo propio con el otro lado. Le damos una gotita de nada y entonces metemos la llanta. Una vez metida la llanta, ya tenemos el tren trasero prácticamente solucionado. A falta, por supuesto, de engrasar, de apretar la corona, de centrar y demás. Ahora hay que dejar la corona centrada. A ver que veo el tornillo. Ahí. Y tiene que quedar aproximadamente a la misma distancia una rueda de la otra del lateral. Esto ya giraría perfectamente. Y la visión que tendríamos del coche, en principio, por los laterales, sería esta. Más o menos sería esa. Por dar una nota de color diferente, los neumáticos delanteros, que se los he hecho en termorretráctil, se los he puesto en rojo. Volvemos a coger una lagrimita de cianoacrilato, el que nos ha quedado anteriormente, y lo pegamos ahí. Después montamos una arandela de separación entre el chasis y la llanta, con el fin de controlar la holgura axial. La holgura axial es la que queda, a ver si lo digo, así. Ahora lo vamos a ver. Entonces, ahora le metemos aquí un poquito de pegamento. No hay que pasarse porque esto es
no hace fuerza, o sea que esto... Esta holgura es la axial, queda suelto, pero sin embargo no queda holgura, prácticamente ninguna. Entonces, es de lo que se trata. Para dar la altura al eje delantero cojo dos trencillas, estas las tengo ahí viejas para ir probandillo y bueno, lo único que hago es para saber la altura que vamos a tener aquí delante. No hace falta ni meterla, simplemente con que hagamos esto es suficiente, o sea que no tenemos, es por tener controlada la altura. Si yo pongo esto aquí, ya, perdón, al revés, ya la altura es esa. Si ahora metemos el coche, esta es la altura, con lo cual, si yo ahora miro la altura que me queda aquí, pues me da 2,6. Aquí con un tornillo de 3 milímetros tendremos de sobra. Y luego, para el de abajo, necesitaré aproximadamente, pues uno de 5 milímetros abajo sería suficiente. Entonces nos vamos a nuestra caja de los tornillos, cogemos dos tornillos de estos de 5 milímetros y dos de 3. Como es tan poquito lo que apoya en el del chasis, en la base del chasis el tornillo, aquí también le voy a dar, para que no se me afloje o para que se quede de alguna manera un poquito agarrado, un poquito de la silicona que utilizo yo para hacer los sellados de estos tornillos, que no son importantes, entre comillas. Esto no implica que luego el tornillo no pueda salir y entrar perfectamente. Ya digo que esto se queda de una forma así como gomosa, y es curioso porque no queda sellado, pero se puede trabajar luego sobre él. He decidido sustituir la guía porque al ir a poner las trencillas ha salido disparado el vástago donde va cogido el tornillo, con lo cual modificamos. Vamos a retocar un poquito la guía para que se nos quede con arreglo a lo que nosotros necesitamos. Y ahora, con la lima de las uñas, limamos para que se nos quede la guía, tanto de detrás como de delante, con una forma más o menos. La altura yo creo que está bien, pero bueno, eso luego una vez que la metamos en pista tendremos que ver si modificarla o no. Pero lo que me interesa que se vea es que aquí delante como aquí detrás, es decir, tanto la entrada como la salida del coche, la guía en la parte delantera es fina por si hay alguna anomalía en la pista, que esto sea más fino y la absorba, es decir, que no impacte con ella. Y a la salida que pase exactamente lo mismo, es decir, que la salida no colete, sino que parte de la guía ya no dé en la, o roce lo menos posible en la pista. Hace esta forma. Bueno, eso es a lo bestia, pero bueno, esta sería más o menos la postura. Bueno, ya tenemos las trencillas puestas en la guía, con lo cual ya podemos introducir los cables y la guía en su sitio. Y esto quedaría más o menos así. Luego aquí se juntan, pero bueno, más o menos esa es la idea. Así es que vamos a avanzar y vamos a soldar estos cables
a lo que es el conjunto a lo que es las patillas del motor. Bueno, hay dos cosas que son fundamentales que os explique. Una, cuantas más piezas tengáis aquí en el coche, menos tienen que ir quedando aquí. Esto es difícil de entender o no, depende de quién lo oiga. Pero bueno, a lo que voy. Este terminal tampoco es para cargar la batería cuando vayamos a un centro comercial, no. Ese es luego para conectarlo a este y luego poder tener luces, aunque esto tendría luego que quitarlo porque voy a ponerle el sistema de luces antiparpadeo. Pero bueno, esto ya en definitiva, este coche ya debería, en nuestro rodador de altas prestaciones, no sé si se vea bien, sí, pues esto ya debería funcionar. Y ahí lo pone. Un poquito de engrase. Pues oye, que va bastante bien, ni vibra ni nada. Esto se ha quedado fabuloso. ¡Guamba! ¡Guamba! Parece mentira, ¿eh? Para haberlo hecho yo. Para centrar y sujetar los cables de aquí, lo que hago es que pongo este trozo de cinta de doble cara. Vale. Ahora le quito la parte superior. Ahí. Y entonces, ahora pego aquí este cable. Ahí. Pego los dos cablecitos aquí. Y este lo pongo por arriba. Entonces ya evito que el cable que va a la guía o los cables que van a la guía de alguna manera puedan rozar con el eje delantero. Queda bastante separado y la adherencia es muy buena entre el papel y el papel. Bueno, en este mini vídeo os muestro cómo le pongo unas tablitas debajo al cockpit original para que esté un poquito más alto. Se trata de fabricar un cockpit con una lámina de acetato. Más adelante haré luego un vídeo con todo el proceso y cómo se hace. En este momento que estamos calentando la lámina de acetato, para que sea absorbida por el aspirador y por los agujeros, pasa esto. Genial, le pasamos los dedos y ya se va enfriando y va cogiendo la forma casi clónica. El resultado es este, una vez terminada la decoración. Arriba la original y abajo la copia. En definitiva, quedaría así, ¿eh? Y ya, bueno, pues desde aquí parece como si, como dicen en un pueblo de aquí al lado, que parece que no ha tocado mano, ¿eh? Vuelta rápida, son 9,59 segundos. La verdad es que el coche va... ¿Cómo se pega?